Datorren astelena, azaroaren 25, emakumeenganako indarkeriak kontrako nazioarteko eguna da. Eusko Jaurlaritzak indarkeria sexistaren adierazpen guztien aurrean gaitzespen irmoa adierazten du, bai eta emakumeenganako indarkeriarik gabeko gizarte berdinzalea eraikitzearekin duen konpromiso irmoa ere. Uste dugu, gogorarazi beharra dagoela, emakumeen aurkako indarkeriaren jatorria desberdintasunean oinarritzen dela, beraz, ezinbestean jarraitu behar dugu berdintasuna lantzen. Emakumeen aurkako indarkeriak egiturazko izaera du eta dimensio eta bizitzako eremu guztietan du nola halako eragina. Gure erantzuna disiplina anitzekoa da. Gobernuko arlo guztiak inplikarazten ditu, bizitzako edozein eremutan emakumeen beharrak prebenitzeko eta haiei arreta emateko. Berretsi egiten dugu emakumeen aurkako indarkeriari gabeko gizartean aurrera egin eta indarkeriaren biktima diren emakumeei ahalik eta berme gehienekin arreta emateko lan egiten jarraitzeko dugun konpromisoa. El próximo lunes, 25 de noviembre, es el Día Internacional para la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres. El Gobierno vasco expresa su firme repulsa ante todas las expresiones de violencia sexista, así como su compromiso con la construcción de una sociedad igualitaria libre de violencia contra las mujeres. Consideramos necesario recordar que la raíz de la violencia contra las mujeres se encuentra en la desigualdad, por lo que resulta indispensable seguir trabajando día a día y de manera insistente en la igualdad. La violencia contra las mujeres tiene un carácter estructural y afecta, por tanto, a todas las dimensiones y ámbitos vitales. Nuestra respuesta en este sentido es multidisciplinar. Implica a todas las áreas del Gobierno en la prevención y atención de las necesidades de las mujeres en cualquiera de los ámbitos en los que éstas desarrollan su vida. Y reiteramos el compromiso de seguir trabajando para avanzar hacia una sociedad libre de violencia contra las mujeres y atender con las máximas garantías a las mujeres víctimas de la violencia. Gaur berretsi egiten dugu, emakume eta gizonen berdintasunerako 7. planean eta 2030ko garapen jasangarrirako agendaren 5. helburuan jaso diren erronka handi horrekin dugun konpromisoa. Konpromiso hori, berdintasunerako euskal legea aldatzeko proposamenean islatuko dugu, berdintasuna eta emakumeen aurkako indarkeriaren amaiera finkatzeko. Gaur halaber, egunero emakumeen aurkako indarkeriari erantzuteko zenbait eremutatik lan egiten duten profesionalen lana aitortu nahi dugu baita ere. Azkenik, egoera horietan dauden emakume guztiei laguntza eta elkartasun mezua helarazi nahi diegu. Herritarrak animatzen ditugu, egunero jarrera aktiboa eta emakumeen aurkako indarkeria gaitzesteko jarrera erakustera, eta horretarako azaroaren 25ko egun horretarako deitu diren mobilizazioetan parte hartzera. Hoy revalidamos nuestro compromiso con el enorme desafío que se recoge en el 7º Plan para la Igualdad de Mujeres y Hombres y el objetivo número 5 de entre los recogidos en la Agenda de Desarrollo Sostenible 2030. Reflejamos nuestro compromiso con la propuesta de modificación de la Ley Vasca de Igualdad con el fin de reforzar la igualdad y la erradicación de la violencia contra las mujeres. También hoy queremos reconocer el trabajo de las y los profesionales que desde diferentes ámbitos trabajan cada día para dar respuesta a la violencia contra las mujeres. Finalmente, trasladamos un mensaje de apoyo, solidaridad con todas las mujeres que se están enfrentando a este tipo de situaciones. Animamos a la ciudadanía a que muestre una actitud activa y de rechazo a la violencia contra las mujeres, participando en las movilizaciones que se han convocado para el próximo día 25 de noviembre. Gobernu Kontseiluak beste alde batetik onartu egin du baita ere gaurko Jaurlaritza bileran
Euskadiko toki erakundeetan hizkuntza ofizialen erakunde eta administrazio erabilera normalizatzeko dekretua. Arau horrek 2016 urtetik indarrean dagoen Euskadiko toki erakundeen legea garatu eta osatzen du. Haren helburua da, udalerrietan eta udalerrietatik euskararen erabilera sustatzea. Herritarrentzat lan eta zerbitzu hizkuntza bilakatzea nahi dugu, baita ere toki mailan. Dekretu berriak 59 artikulu ditu eta haiek 7 kapitulutan banatuta daude. Halaber, 5 xedapen gehigarri, xedapen iragankor bat eta xedapen azken bakarra dauka. Udal, toki erakunde, organismo eta sozietateetako erakunde eta administrazio eremuko euskararen eta gaztelaniaren ahozko eta idatzizko erabilera arautzen dugu, baita ere udal zerbitzua ematen duten enpresa adjudikatarioena ere. El Consejo de Gobierno ha dado luz verde en su sesión de hoy al decreto sobre normalización del uso institucional y administrativo de las lenguas oficiales en las instituciones locales de Euskadi. Esta norma desarrolla y completa las previsiones de la Ley de Instituciones Locales de Euskadi que se encuentra en vigor desde el año 2016. Su objetivo es impulsar el uso de euskera en y desde los municipios. Queremos que se convierta en lengua de trabajo y de servicio a la ciudadanía también en el ámbito local. El nuevo decreto consta de 59 artículos encuadrados en 7 capítulos, 5 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria y 2 disposiciones finales. Regulamos el uso oral y escrito del euskera y del castellano en el ámbito institucional y administrativo de todos los ayuntamientos, entidades locales, organismos y sociedades que dependan de ellas, así como de las empresas adjudicatarias que presten servicios municipales. Arauketa berriak jauzi kualitatiboa dakar hizkuntzaren erabileraren inguruan. Horren barruan eta kanpoan nola antolatu erabakitzeko erabateko udal autonomiaren aitorpenean aurrerapauso nabarmena ematen baitu. Aurrerantzean, toki erakunde bakoitzak bere erabakiak hartuko ditu, bere eremu geografikoko errealitate soziolinguistikoa aintzakotzat hartuta. Dekretu horrek 1982an euskararen erabilera normalizatzeko oinarrizko legearekin irekitako zikloa ixten du. Amaiera ematen diogu, horrela toki administrazio guztiek euskararen eta gaztelaniaren erabilerarako arau bakarra eta komuna zuteneko etapari. Beste aro bat irekitzen dugu, dekretu honen bitartez, eta aro berri honetan, toki erakunde bakoitzak aukeratu ahalko du, zein hizkuntzatan lan eta izan harremanak publikoki. Horretarako beti ere, herritarrek udal erakundearekin bazterketarik gabe, harremana zein hizkuntzatan izan nahi duten, erabakitzeko duten eskubidea bermatu behar da eta bermatzen du dekretuak. La nueva regulación supone un salto cualitativo en el reconocimiento de la plena autonomía municipal para decidir cómo ordenar la utilización de los idiomas oficiales interna y externamente. A partir de ahora, cada institución local tomará sus propias decisiones teniendo en cuenta la realidad sociolingüística de su ámbito geográfico. Este decreto cierra un ciclo abierto el año 1982 con la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera y con ello ponemos fin a la etapa en la que todas las administraciones locales tenían una regla única y común para el uso del euskera y del castellano con independencia del marco sociolingüístico en el que cada una de ellas se moviera. Abrimos así un nuevo tiempo en el que cada entidad local podrá decidir la lengua en la que trabajar y relacionarse públicamente. Todo ello garantizando siempre, por supuesto, el derecho de la ciudadanía a escoger el idioma en su relación con la institución municipal sin ninguna discriminación.
Aurrerantzean, toki erakunde bakoitzak, bi hizkuntza ofizialak ahoz eta idatziz erabiltzeko jarraibide eta irizpideak erabaki eta zehaztu beharko ditu. Erakunde bakoitzak, hizkuntzaren erabilera antolatzeko ordenantzak, erregelamenduak edo kudeaketa planak onetsi beharko ditu. Gobernu organoen eta udal zerbitzuen funtzionamendu arautzeko besteak beste, herritarrekiko eta gainerako erakundeekiko harremanak, dokumentu estandarizatuen hizkuntza formatua, ekitaldi publikoak eta argitalpenak, udal eraikin eta instalazioetan errotulazioa eta hizkuntza pasaia nola gauzatuko den, itzulpengintzaren eta interpretazioaren erabilera, kontratazioen baldintza agiriak, iragarkiak, publizitatea eta komunikazio kanpainak, esloganak, liburuzkak, kartelak eta zabalkunderako oharrak, udal bakoitzak hartzen duen erabakira egokitzeko prozesua pizkanakoa izango da, baina dekretu hau onesten denetik Euskal Udalek neurriak hartu beharko dituzte, beren ofimatikako materiala euskeraz ere badagoela bermatzeko. Horrela bada, tokiko sektore publikoak erabiltzen dituen softwareak eta hardwareak euskaraz ere egon beharko dute, bai eta aplikazioek, interneteko eta intraneteko aplikazioek eta web orrialdeak ere. Gauza bera dio dekretuak gailu automatikoetan, informazio telefoniko zerbitzuetan, bozgorailuetan, megafonian eta beste hainbatetan grabatutako mezuen inguruan. A partir de ahora, cada entidad local deberá decidir, acordar y explicitar las directrices y criterios de uso tanto oral como escrito de ambas lenguas oficiales. Cada entidad deberá aprobar reglamentos, ordenanzas o planes de gestión para ordenar el uso de los idiomas en diferentes ámbitos que aparecen relacionados en el artículo 11º del decreto, entre otros el funcionamiento interno de los órganos de gobierno y servicios municipales, la relación con la ciudadanía y con las demás instituciones, el formato lingüístico de los documentos estandarizados, los actos públicos y las publicaciones, rotulación y paisaje lingüístico de los edificios y también de las instalaciones municipales, uso de la traducción y de la interpretación, pliegos de condiciones en las contrataciones, anuncios, publicidad y campañas de comunicación. La adaptación a la decisión que tome cada ayuntamiento será paulatina, lógicamente, pero a partir de la aprobación de este decreto, todos los ayuntamientos vascos deberán tomar las medidas que garanticen que su material de ofimática está disponible también en euskera. Así, tanto el software como el hardware que utilice el sector público local deberá estar disponible en lengua vasca, al igual que las aplicaciones, las redes de Internet e Intranet y la propia página web. Lo mismo dice el decreto a propósito de los mensajes grabados en los dispositivos automáticos, servicios de información telefónica, altavoces, megafonía, etc. Gaur, onetsitako dekretuaren bidez, gainera, oniritzi egiten dugu euskara sustatzeko udal eskumenen aitorpena. Udalek euskararen erabilera eta zabalkundea sustatzeko egokitzat jotzen dituzten laguntza, diru laguntza edo zerga salbuespen guztiak ezarri ahalko dituzte. Horrez gainera aurrerantzean, udalek nahita ez izan beharko dituzte hizkuntza plangintzarako tresnak eta haietan, une bakoitzean komenigarrienak diren neurriak haien maiztasuna eta emaitzen bilakaera ezarri beharko dira. El decreto ya aprobado supone además un espaldarazo definitivo al reconocimiento de las competencias municipales en materia de fomento del euskera. Los ayuntamientos podrán establecer todas las ayudas, subvenciones y exenciones fiscales que consideren oportunas para potenciar la utilización, el uso y la divulgación del euskera. A partir de ahora, también, los ayuntamientos deberán contar obligatoriamente con instrumentos de planificación lingüística en los que se establezcan las medidas más convenientes en cada momento con arreglo a su periodicidad y valoración de resultados. Dekretu hau, jakina denez,
Gobernantza publiko eta autogobernu sailak batetik eta bestetik kultura eta hizkuntza politika sailak bestetik bion artean batera elkarlanean landu dugu. Horregatik, nik egindako azalpenaren gainetik, orain Bingen Zuberia sailburua ekarri dugu baita ere gaurko agerraldi honetara, bere sailari dagokion hausnarketa egin dezan eta dagokion azalpenak egin ditzan. Sailburu nahi duzunean. Eskerrik asko. Josu, eta egunon guztioi. Gobernantza sailburuak esan duen bezala, gaur onartu dugun dekretu honek udaletan eta udalerrietan euskara eta gaztelaniaren erabilera normalizatzea du helburu. Hainbat kontu aipatzen ditu dekretuak, asko eta asko Erkoreka sailburuak xehetu ditu, baina ez dira berriak. Danak daude jasota 2016an Legebiltzarrak onartu zuen udal legean. Eta dekretu honen helburua beraz, euskara eta gaztelaniaren erabilerari dagokionez lege hartan jasotakoa arautzea eta jasotakoari babes juridikoa ematea da. Gobernantza sailak landu eta ondu du dekretu hau, eta ez naiz ni egokiena kontu teknikoetan sartzeko, baina bai nahiko nuke gure hizkuntza politikaren ikuspegitik bere kontekstuan ipini dekretu hau eta nolako eragin soziolinguistikoa izan dezakeen azpimarratu. Uste dut, eta hau benetan diot, gobernuaren eta gure sailaren izenean, euskararen garapen eta normalizaziorako oso garrantzitsua izango den arau baten aurrean gaudela. Eusko Jaurlaritzaren hizkuntza politikaren helburu nagusia, une honetan euskararen erabilera sustatzea eta erabilera normalizatzea da. Euskal gizarteak aurrera pausu nabarmenak eman ditu azken hamarkadatan euskararen ezagutzari dagokionez, eta uste dugu hurrengo ekimenek erabilera sustatzea izan behar dutela helburu. Eta horretan bat gatoz, bai euskal erakundeak eta bai euskararen aldeko lanean antolatuta dauden eragile eta taldeak ere. Erabileraren aldeko ekimen honek gure bizitzaren arlo guztiekin du zerikusia, eta ekimen ezberdinen bitartez ari garatzen. Eta hor, toki jakin badu gaur onartzen dugun dekretuak. Udalak dira herritarrengandik hurbilen dauden erakundeak, eta udal jarduerek edo udal zerbitzuek eragin nabarmena dute herritarren eguneroko bizimoduan. Udalen jardueran, bai barrura begira eta bai herritarrei begira, udal jardun eta zerbitzuetan euskararen erabilera txertatzeak sekulako eragina izan lezake, gauzak ongi egiten baditugu, euskararen normalizazioan. Azken hamarkadetan gauza asko egin dira, bakoitzak bere bidetik du eta eraguzietako aleginak izan dira. Baina udal dekretu honen bitartez, euskararen normalizazioan udalek duten ahalmena eta eginkizuna zehazten eta indartzen saiatu gara Jaurlaritzatik. La Ley de Instituciones Locales, así como el decreto que hoy ha aprobado el Consejo de Gobierno, concretan las competencias que corresponden a las instituciones locales en el ámbito de la normalización del uso del euskera y el castellano. Y concretamente, en lo que afecta a la normalización del euskera, este decreto reconoce y confiere a los ayuntamientos la competencia en dos ámbitos concretos. Uno, el fomento del conocimiento del euskera y otro, la promoción de su uso. Durante esta legislatura, desde las instituciones vascas y especialmente desde el Gobierno, estamos orientando todos los esfuerzos de normalización del euskera a la promoción de su uso en todos los ámbitos, especialmente en el ámbito educativo, en el ámbito socioeconómico y en el del impulso a su uso social. Creemos, en este sentido, que las entidades locales, los ayuntamientos y las instituciones locales pueden y deben jugar un papel fundamental en esa promoción del uso del euskera en los ámbitos propios de la vida cotidiana municipal. Hemos aprobado un decreto que, en nuestra opinión, tiene una importancia grande para impulsar el uso del euskera en los ayuntamientos y en los municipios. El decreto abre las puertas para que las entidades municipales impulsen el uso del euskera en su funcionamiento interno, impulsen el uso del euskera en su relación con los ciudadanos y ciudadanas, también en los servicios públicos que ofrecen y también en la promoción y apoyo a las iniciativas que se planteen para fomentar el uso social del euskera en los municipios de Euskadi. El decreto tiene dos objetivos principales. El primero es asegurar
a los ciudadanos y ciudadanas vascas el derecho, reconocido por la ley del euskera, a relacionarse con su administración local indistintamente en euskera o en castellano, según la opción que elijan. Y por otro lado, tiene el objetivo de impulsar la utilización del euskera en ámbitos en los que hasta ahora no ha sido muy frecuente su presencia. Y hay dos claves importantes que ha citado el consejero Erkoreka, pero que voy a repetir, en las que deberá funcionar este planteamiento de igualdad lingüística. El primero de ellos tiene que ver con la realidad sociolingüística de cada municipio. Es una realidad que deberá marcar las pautas de aplicación y desarrollo del decreto. La situación actual del euskera no es uniforme en nuestro territorio. Hay lugares en los que tiene un uso y un conocimiento mayor y otros en los que es menor. Y por otro lado está el aspecto de la planificación. Y yo creo que este quizá es uno de los aspectos más destacados del decreto, pues será cada ayuntamiento de Euskadi el que establezca, de acuerdo a su realidad sociolingüística y a sus acuerdos políticos, los objetivos a cumplir en el municipio, tanto para su funcionamiento interno como para atender las necesidades de sus habitantes. Y deberá establecerlos de forma precisa, a través de una planificación que podrá ser continuada y evaluada. La atribución de la competencia lingüística como una competencia propia de los ayuntamientos supondrá en la práctica la asunción por parte de estas instituciones de un compromiso especial para dinamizar el uso del euskera, tanto en el ayuntamiento como en su municipio. Eskerrik asko. Eskerrik asko zuri, sailburu, emandako azalpenagatik. Horrez gainera, gaurko Gobernu Kontseiluak enpresa sektoreko zenbait laguntza programa onetsi ditu. Besteak beste indartu programa, lehentasunezko arreta guneetan inbertsioak egiten dituzten enpresentzat, eta bideratu berria programa, krisian dauden enpresen berregituraketa bultzatzeko helburuarekin diseinatutako programa bat. Horrei buruzko zehaztasunak emateko daukagu gaur Arantza Tapia sailburua eta berari emango diot orain hitza. Sailburu, nahi duzunean. Eskerrik asko, sailburu. Aipatzen genuen bezala, bi programa hauetan, ondo ezagunak diran bi programa hauetan, bideratu berria eta indartu programetan 4,1 milioi gehiago jarri ditugu. Hau da, lehendabiziko kasuan, indartu programaren kasuan 12 milioi zeuden aurre ikusita eta beste bi gehitu dizkiogu. Zergatikan, 14 milioi hauekin sustatzen ditugulako 181 milioietako inbertsioak enpresetan. Enpresetan, zonalde kaltetuetan gainea aipatzen genuen. Kaltetuak dira gainea langabezi tasa handiago dutelako eta gainea sozialki okerrago daudelako. Eta kasu honetan, nolabait aurkeztu dira gure programetara askotz ere proiektu gehiago aurre ikusitakoak. Baino, beraz, aurre ikusitako 12 milioi horiek beste birekin gehitzen ditugu. Eta bideratu berria programan gauza antzekoa gertatzen da. Kasu honetan 2,4 milioi aurre ikusita zeuden eta beste 2,1 jartzen ditugu. Guztira 4,5 milioi euro beraz bideratzen dira kasu honetan programa berezi honetarako. Zergatikan, gure lehentasuna industria delako eta kasu hauetan, bi programa hauetan aurkeztu dira proiektu desente, sustatzeko, enplegua sustatzeko aktibidadea eta gure helburua da guzti horiei lagundu ahal izatea. Aipatzen genuen indartu programan 41 proiektu berri agertu dira deialdi honetara, 19ko deialdi honetara, eta horretara bideratzen ditugu 2 milioi euro gehiago. Comentaba, por tanto, nuestro objetivo es tratar de acompañar esas inversiones industriales tanto en zonas desfavorecidas con el programa Indartu como en cualquier otro tipo de zonas, pero para empresas en dificultades a través del programa Bideratu Berria. Se han presentado más proyectos de los previstos inicialmente, por lo cual hemos aumentado el presupuesto de los dos programas en un conjunto de 4,1 millones de euros. En el caso del programa Indartu, con estos 14 millones de euros, lo que prevemos es que se vayan a realizar unas inversiones por un importe de 181 millones de euros en todas esas zonas calificadas como desfavorecidas, que estaban calificadas como desfavorecidas por la Unión Europea, pero también en aquellos municipios cuyo nivel de desempleo sea un 20% superior al de la media de la comunidad autónoma.
Se han superado las previsiones iniciales, se han presentado 41 proyectos en su conjunto y es la convocatoria en la que mayores tasas de inversión conseguimos por inversión pública. Es decir, con 14 millones de euros públicos conseguimos apalancar 181 millones de euros privados. Es la convocatoria más importante en cuanto a consecución de objetivos desde el año 2015. Desde ese año 2015, la convocatoria Indartu ha conseguido una inversión total, apalancar una inversión total de 423 millones de euros en 99 proyectos, con la generación de 1.465 nuevos empleos. En esta convocatoria, decíamos, lo que hemos conseguido en el año 2019 es que sea especialmente efectiva y que su capacidad haya sido la mayor de todas desde ese año 2015. Teniendo en cuenta el momento que estamos atravesando, en el cual la actividad económica se está ralentizando, es de señalar la capacidad inversora privada y la continuidad en esas inversiones y, además, destacando la inversión en esas zonas calificadas como desfavorecidas. Por tanto, bueno, vamos a impulsar esos 41 proyectos con una generación de empleo, además, bastante relevante, de alrededor de, de 3.000 empleos. Bueno, además, el programa, en cuanto en lo que hace referencia al programa Indartu, lo mismo en el programa Bideratu Berria. El programa Bideratu Berria ha tenido años diferentes, en los cuales en el primer año, en el año 2015, se presentaron 4 proyectos, 16 y 17 no se presentó ningún proyecto, en el 18 hubo 1 y en este año 2019 ha habido 6. Recordar que el programa Bideratu Berria necesita, para poder ser utilizado, de 3 premisas relevantes. En primer lugar, que exista un plan de viabilidad para la empresa. En segundo lugar, que exista un acuerdo entre trabajadores y propiedad de la empresa. Y en tercer lugar, que la propia propiedad de la empresa, que los accionistas estén dispuestos a invertir un dinero adicional. Si se dan esas 3 premisas, el Gobierno aporta una cantidad adicional a través del programa Bideratu Berria. En este caso, lo que observamos es que existe una capacidad y una creencia y una fiabilidad en esos programas de viabilidad de estas 6 empresas que hacen que los propios accionistas inviertan un dinero adicional y crean en la posibilidad de que esas empresas sean reestructuradas y relanzadas en el mercado. Por tanto, dado que se necesitan recursos adicionales para atender a todos los proyectos que se han presentado, el Gobierno dota el programa con 2,1 millones de euros más, pasa de 2,4 a 4,5 y atendemos a todas las convocatorias, a todos los proyectos que se han presentado. Beraz, kasu honetan aipatzen genuen, momentu zailenetan ere, kasu honetan pentsatuz gure ekonomia polikitzen dijoala, nolabait ez dago aurreko urteko aktibidade berdina, zerbait polikiago dijoa ekonomia, eta hala ere sektore pribatuak inbertsioak egiteko prest dago, eta kasu honetan bai programa batean, bai bestean proiektu gehiago aurkeztu dira eta inbertsioak egiteko prest daude pribatuak. Zentzu horretan, gobernua prest dago baita ere diru gehiagokin laguntzeko eta horretara bideratu ditugu 4,1 milioi euro aktibidade industrial horretan. Eta baita ere, azkenik aipatzeko, beste programa bat sendotu programa, bideratuta dagoena ganadu zalei, nekazal gintzako sektoreari eta baita ere elikagai industriei, eta kasu honetan 2015-etik aurrera programa hau finantzaketa programa da, ezarri ditu, bideratu ditu 32 milioi euro 31 proiektutan, eta kasu honetan beste 15 gehiago martxan jartzen dira, finantza erakundeekin eta Jaurlaritzatikan jarritako nolabait berme funts batekin proiektu berriak finantzatzeko. Por último, señalar que el programa Sendotu también se ha dotado para los años 19 y 20 con una dotación de 15 millones de euros. En este caso son préstamos que se articulan a través del Instituto Vasco
de finanzas con diferentes entidades financieras para que se puedan movilizar recursos para el sector agrario, alimentario y pesquero que nos permitan ayudar a la realización de nuevas inversiones. Desde el año 2015 se han financiado 32 proyectos por un valor de 31 millones de euros y en este caso, bueno, volvemos a poner en marcha otros 15 millones adicionales con un fondo de garantías dotado con 2,5 millones de euros que nos permitan movilizar más inversiones, en este caso dedicados más al sector primario. De tal manera que conseguimos que toda la actividad económica del país, tanto industrial como asociada al sector primario, se movilice y continúe en un momento en el que decía que estamos atravesando una situación de ralentización, pero con todo ello fomentamos la actividad, fomentamos las inversiones y tratamos de conseguir que se genere además más empleo y más empleo de calidad. Eta nire aldetik besterik ez, eskerrik asko. Eskerrik asko zuri ere, sailburu, emandako azalpenagatik. Eta honen bestez, Jaurlaritza bileraren informazio guztia, orain zuen eskuetan dago galderarik egiteko asmorik, ala gogorik badaukazue. Sí, yo por aclarar el decreto, ¿cuál es la diferencia, porque hablan de salto cualitativo, pero cuál es la limitación que tenían hasta ahora los ayuntamientos para poder elegir el idioma en el que operaban? El régimen vigente hasta ahora en el ámbito de la utilización de las lenguas por parte de las administraciones públicas, incluidas las locales, estaba taxativamente establecido de una manera muy esquemática en la Ley Básica de Normalización del Uso del Euskera, que no distinguía espacios geográficos ni ámbitos, realidades sociolingüísticas diferentes, ¿no? Establecía una pauta única para todas las administraciones públicas, ¿no? Esa pauta única constituyó un paso adelante importantísimo el año 1982 porque procedíamos de una realidad en la que el monolingüismo castellano había sido la regla para todas las administraciones públicas, ¿no? Pero primero, por una parte, el contenido muy exiguo de la regulación establecida y por otro, el hecho de que esa regulación fuera única para todas las administraciones públicas ha ido generando problemas, ha ido generando conflictos, algunos se han judicializado durante mucho tiempo y es a esos conflictos a los que viene a dar respuesta primero la Ley de Instituciones Locales de Euskadi y después este decreto, ¿no? Porque efectivamente una misma pauta, una única pauta de aplicación inexorable a municipios con realidades sociolingüísticas completamente distintas y a ayuntamientos, por tanto, que tienen que ordenar el uso de las lenguas interna y externamente de manera distinta en función de sus necesidades y de las demandas de la sociedad, pues generaba esas disfunciones que ahora se vienen a resolver, ¿no? Antes había una pauta única para todos, ahora será cada administración pública, cada ayuntamiento la que fije el conjunto de reglas que regirán la utilización de las lenguas oral, por escrito, en los actos públicos, en los privados, en los expedientes, en los procedimientos, en las inscripciones registrales, en las aplicaciones informáticas, en todo un conjunto de decisiones, por tanto, que cada administración, en ejercicio de su libertad y en ejercicio también de la competencia que ahora sí en materia de euskera se les reconoce a los municipios, lo podrá hacer libremente. Esto ha sido problemático hasta el extremo de que una mancomunidad de municipios euskaldunes que existe, que ha existido durante mucho tiempo en Euskadi, vio en un momento cuestionada su legalidad por el hecho de que las mancomunidades se constituyen sobre las competencias que tienen los ayuntamientos, ¿no? Y entonces un abogado del Estado defendió en una ocasión, a través de un recurso, la tesis de que como los municipios no tenían competencia en materia de euskera, no era pertinente que pudieran constituir una mancomunidad sobre el euskera o sobre la regulación o el uso del euskera y, por tanto, eso se cuestionó severamente. Ahora eso ya no tiene cuestión, ¿no? Y ahora, en ejercicio de esa competencia y en ejercicio también del principio de autonomía municipal, cada municipio conformará su plantel de decisiones en relación a los usos en todos los ámbitos, insisto, ¿no? La regulación del año 82 no podía contemplar usos en el ámbito de las administraciones públicas que ahora son habituales. La ofimática era inimaginable en aquel momento o cualquier otro ámbito, muchos otros ámbitos de lo que hoy son cotidianos en la tramitación de los expedientes y en la regulación de los procedimientos, ¿no? ¿Puede afectar a las contrataciones que realicen los ayuntamientos? ¿Puede haber algún cambio con respecto ahora cuando realizaban contrataciones o no? Bueno, a ver, los ayuntamientos tendrán que decidir también qué régimen lingüístico van a aplicar a la contratación pública, ¿no?
Pero el decreto sí que establece la obligación de que cuando el contrato tenga por objeto la prestación de un servicio público, la relación de la empresa que vaya a gestionar ese servicio público con la ciudadanía tiene que producirse con respecto a la cooficialidad lingüística. Tiene que estar también en euskera, ¿no? Cosas que, por ejemplo, no estaban previstas en la ley y que en muchas ocasiones, durante muchos años, sencillamente se han incumplido, ¿no? Hay un montón de previsiones, cientos de previsiones que aparecen en el decreto y que han ido emergiendo como necesidades de la Administración municipal con el paso de los años, conforme ha avanzado la creciente complejidad en la que se plasma la organización y el funcionamiento de las estructuras administrativas locales, ¿no? Cuando en la nota se dice que cada ayuntamiento tendrá que decidir el idioma en el que va a trabajar, ¿puede decir que solo hacerlo en un idioma y dejar de, por ejemplo, mandar cartas en los dos idiomas a sus vecinos, o la papelería, o los carteles anunciadores? ¿Podría ser solo en un idioma? Entonces, no, hay una regla inexorable que atraviesa toda la regulación relativa al uso de las lenguas oficiales por parte de las administraciones públicas, que es el derecho de la ciudadanía, del ciudadano o ciudadana, a elegir la lengua con la que quiere relacionarse con la administración pública, ¿no? Por tanto, la administración puede regular qué va a impulsar, qué va a promover, qué iniciativa va a poner en marcha en relación con el fomento de la lengua minoritaria. Esto no es una decisión del decreto, esto es algo que viene impuesto por la Carta Europea de las Lenguas Regionales y Minoritarias y de alguna manera incluso por la propia Constitución que habla de esto, pero siempre hay por encima de todo el derecho lingüístico de la ciudadana y del ciudadano para elegir la lengua con la que quiere articular su relación con la administración pública, y eso hay que respetarlo inexorablemente, ¿no? es decir, el ayuntamiento podrá emitir algo solo en castellano, por ejemplo, solo en castellano y dejar un lado el euskera. No puede dejar, o sea, tiene que respetar ambas lenguas y tiene que incorporar, en el caso del euskera tiene que necesariamente que recoger la posibilidad de que el ciudadano pueda articular su relación en euskera con la administración, ¿no? Es el cambio que ha habido respecto, por ejemplo, Bilbao, una ciudad grande. El ayuntamiento tendrá que emitir todas sus comunicaciones públicas hacia los ciudadanos en dos idiomas, podrá hacerlo solo en uno, tendrá que ir vecino a vecino pidiendo qué idioma quieres con el que nos relacionemos. ¿Cómo es la práctica de ello? Esa es una decisión que tiene que tomar el Ayuntamiento de Bilbao. Cuando hemos dicho que cada ayuntamiento tendrá que decidir cuál es el signo del uso de las lenguas en el interior de la organización y de cara al exterior, a la ciudadanía, cada ayuntamiento tiene que decidir efectivamente cómo tiene que organizar internamente sus servicios también desde el punto de vista lingüístico. Es decir, en este momento hay administraciones muchas en las que el personal que ha acreditado el perfil lingüístico que le exigía la propia organización para poder ejercer un puesto de trabajo todavía sigue eligiendo la lengua en la que quiere trabajar. El funcionario elige, ¿no? Claro, no existe una libertad de elección de lengua por parte del empleado público cuando ejerce funciones públicas. Es la administración la que tiene que determinar qué lengua se va a utilizar en tal o cual procedimiento o en tal o cual expediente, ¿no? Y cuando se trata de un funcionario que ha acreditado el perfil lingüístico exigido para su puesto de manera especial. Cuando no lo ha acreditado, eso puede tener problemas, pero cuando lo ha acreditado, sí, ¿no? Todas estas previsiones son las que los ayuntamientos tienen que empezar a adoptar a partir de ahora. De manera que no habrá seguramente dos ayuntamientos que sean parecidos, ¿no? Es posible que el Ayuntamiento de Bilbao o cualquier otro adopte como norma general que a partir de ese momento toda la producción escrita será bilingüe con doble columna. Es una decisión libérrima del Ayuntamiento que lo podrá hacer perfectamente, ¿no? Pero si en un municipio euskaldun el Ayuntamiento decide que la producción escrita irá básicamente en euskera, sin perjuicio del derecho lingüístico de la persona que invoca el derecho a relacionarse en castellano con la administración, que habrá que respetar y habrá que atender, sin imponerle obligaciones adicionales para que pueda disfrutar de ese derecho, eso lo podrá hacer también. Cosas que ahora empiezan a ocurrir también en algunas administraciones públicas, aunque todavía sin la cobertura jurídica efectiva que sí les empieza a dar la ley y ahora con más claridad el decreto. A ver si me aclaro. O sea, ¿podría darse el caso de que un ayuntamiento, en este caso Euskaldun, decida enviar solo en euskera las notificaciones y algunos vecinos puedan pedir que se les haga en castellano y entonces tendrían ese derecho? Pero de partida el ayuntamiento podría decidir solo en euskera. El ayuntamiento puede reunirse en euskera, acordar en euskera, notificar y comunicar en euskera, pero tiene que tener a disposición de la ciudadanía también la versión castellana de ese acuerdo, esa decisión que haya adoptado. Tiene que tener a su disposición y darle publicidad también, sin necesidad de que la comunicación que reciba el ciudadano tenga que ser bilingüe necesariamente.
Bueno, esto ocurre donde ocurre y con las inseguridades jurídicas con las que ocurre, porque no faltan recursos por ese tipo de situaciones, ¿no? Hemos conocido hasta tiempo muy reciente, no ya ciudadanas o ciudadanos, sino instituciones públicas que por ley están obligadas a conocer las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma, por mor del derecho que la ciudadanía tiene a relacionarse con esas administraciones en la lengua que elijan, en la lengua cooficial que elijan. Ha habido administraciones públicas que se han negado a recibir de otras administraciones públicas escritos que venían formulados exclusivamente en euskera, ¿no? Y esto se ha judicializado y ha habido algún pronunciamiento judicial favorable al requerimiento, ¿no? Y ha venido a exigir al ayuntamiento que emitía el escrito solamente en euskera, ha venido a obligarle a que redacte en bilingüe, en doble columna, ¿no? Esto luego se ha ido corrigiendo por la jurisprudencia en parte, pero ahora la ley lo resuelve, ¿no? Una administración pública no tiene derechos lingüísticos. La administración, por definición, está al servicio de la ciudadanía y tiene que estar habilitada y capacitada para conocer las dos lenguas oficiales de la comunidad autónoma, porque está obligada a responder al derecho de la ciudadanía a elegir la lengua de su elección en sus relaciones. Por tanto, cuando otra administración que ha optado por hacer un uso preferente del euskera en sus relaciones con otras emite un escrito en euskera dirigido a otra administración, la otra administración se lo tiene que aceptar. Pero esto es un tema que ha sido controvertido hasta hace 2 años, ¿no? Que ha estado judicializado y ha habido sentencias contradictorias. Ahora ya no. Ahora hay una ley y hay un marco jurídico que esto permite que se pueda hacer así. Siempre, insisto, la norma destila un impulso por la promoción, por el fomento, por el desarrollo, la dinamización del uso del euskera, insisto, siguiendo el mandato que viene de la Carta Europea, pero siempre hay un límite en las labores de fomento, que es el derecho inexorable de la ciudadanía a elegir la lengua con la que quiere articular sus relaciones con la Administración, ¿no? Ciertamente, dentro del ayuntamiento, entre los funcionarios, ¿se podrá obligar que, por ejemplo, solo hablen en castellano y no pueden hablar en euskera? A ver, las conversaciones privadas entre los funcionarios, pues cada uno las articulará como desee, ¿no? Lo que la Administración puede decidir es en qué lengua se van a tramitar los expedientes, en qué lengua se van a poner en marcha los procedimientos y en qué lengua iniciará el empleado o la empleada pública en la relación con la ciudadanía cuando la ciudadanía se presenta en la ventanilla y quiere entablar una conversación. Por tanto, eso sí que puede, porque, insisto, el funcionario, cuando ejerce funciones públicas, no actúa por sí mismo, no ejerce la libertad de expresión, no está expresando puntos de vista personales, opiniones o planteamientos personales, está hablando en nombre de la Administración. Y quien decide, por tanto, en qué lengua tiene que expresarse no es él personalmente, sino que es la Administración, porque a través de esa persona habla la Administración. Sobre esto, quería preguntarle sobre la petición del Partido Popular, Alfonso Alonso, que ha pedido la retirada de Herenegun, a pesar de las modificaciones, considera que no ha dicho sentirse preocupado, que bueno, se sigue recogiendo una visión de la izquierda abertzale y bueno, considera que debería retirarse. Bueno, la reclamación nos sorprende porque efectivamente el programa ha sido objeto de un reexamen, de una revisión profunda durante los últimos meses. Hemos dedicado muchas horas desde el Gobierno a revisar algunos de sus contenidos y a dar acogida a algunas aportaciones, a muchas de las aportaciones que se han hecho por parte de las organizaciones y de las personas que se han destacado entre el colectivo anónimo y han querido significarse haciendo una aportación o haciendo sugerencias, ¿no? Por tanto, el texto que ahora está en marcha, el guión que ahora inspira el programa Herenegun, no se parece mucho al original, está notablemente modificado y adaptado para dar respuesta a las decenas de peticiones que se han formulado y que se han atendido, ¿no? En este momento el programa está a punto de incorporarse a una experiencia piloto con 8 centros educativos que se pondrá en marcha a partir de la primavera, y después de esa primera experiencia piloto se hará una primera valoración y en función de lo que arroje la valoración pues se decidirá si hay que revisar, hay que replantear algún tema o no. Pero en este momento lo que sí se puede afirmar rotundamente es que el programa deslegitima inequívocamente la violencia y el terrorismo de ETA, pero inequívocamente, ¿no? Erantzuten diozu beraz Alderdi Popularrari, Herenegun erretiratzeko eskatu eta gero?
Bueno, azken hilabeteotan alegin garrantzitsua oso intensoa egin du Jaurlaritzak, hasierako testua berrikusten, berraztertzen eta egindako ekarpenak barneratzen. Horren ondorioz, gaur egunean martxan dagoen programaren edukiak zer gutxi dauka zerikusirik hasierakoarekin. Baieztatu daiteke inolako zalantzarik gabe, ekarpen horiek guztiak barneratu eta gero programak momentu honetan inolako zalantzarik gabe, berriz diot, indarkeria eta terrorismoa arbuiatzen dituela eta deslegitimatzen dituela. Horren zalantzarik ez dago bat ere. Hortik aurrera, Jaurlaritzaren asmoa da, hurrengo hilabeteetan, udaberritik aurrera, esperientzia piloto bat martxan jartzearena, 8 eskola aintzakotzat hartuta eta horien bitartez, esperientzia piloto hori agortzen denean, gero ebaluazio bat egingo da, eta ebaluazio hori egin eta gero, erabakiko da, ikuturen bat sartu behar zaion programari ala ez, zenolako edukinak edo aldaketak sartu alzaizkion, eta horrekin jarraituko du, printzipioz, baina esan bezala, gobernuak ez dauka bat ere asmorik hori orain bazterrean usteko, gure ustez argi eta garbi orain baieztatu baitaiteke, indarkeria eta terrorismoa deslegitimatzen dituela programak inolako zalantzarik gabe. Sí, yo quería preguntarle a la consejera, hemos escuchado hoy al diputado general de Álava quejarse amargamente y expresar su preocupación por la evolución de las obras del tren de alta velocidad, después de que se hayan conocido, bueno, pues que la conexión con Burgos está prácticamente terminada, hacía referencia a que aquí las cosas van muy lentas. No sé si comparte esta preocupación o si tiene alguna información de Madrid que le haga pensar que se puede reactivar las obras. Bueno, yo creo que lo hemos transmitido en más de una ocasión y ayer precisamente estuve en un medio de comunicación hablando del tema. En este momento nos preocupa la marcha de las obras del tren de alta velocidad desde varios aspectos. En primer lugar, siempre hemos dicho también que la Y vasca es parte de un corredor, no es un elemento aislado, sino que es parte de un corredor atlántico y por tanto tiene que estar conectado por el norte hacia Europa a través de Iparralde y por el sur desde Vitoria hacia Burgos. De lo contrario no tendría ningún sentido. Ambas conexiones en este momento se encuentran paradas. No tenemos conocimiento de cómo está evolucionando el proyecto de conexión de Vitoria a Burgos, siendo conscientes, recordarán ustedes que en la última ocasión que estuvo aquí en Vitoria, el ministro de la Serna, hablábamos de que era necesario además no solo conectar Vitoria con Burgos, sino conectarlo para viajeros y para mercancías, porque de lo contrario nuestra conexión no tendría, o el desarrollo de la Y vasca no tendría ningún sentido. En cuanto a la conexión hacia el norte, desde luego desde Donosti, desde la capital hasta Irún, se preveía un tercer hilo, comenzaron las obras, la empresa quebró y a día de hoy, 2 años después, se encuentran absolutamente paradas. Por tanto, nos preocupa. No solamente eso, la definición última de cómo van a ser las entradas soterradas en las capitales, tanto en Bilbao como en Gasteiz, también llevan retraso. Por no hablar de la conexión entre el corredor mediterráneo y el corredor atlántico, es decir, la conexión a través de Pamplona, de Iruña hacia la Y vasca también está sin definir. Por tanto, son elementos no menores que son muy relevantes para poner en marcha las actuaciones necesarias para que en ese 1 de enero del 2024 realmente pueda circular un tren de alta velocidad por esa infraestructura. Y quiero recordar también que allá por el mes de julio, cuando visitamos con el Lehendakari uno de los últimos tramos guipuzcoanos, que son de los cuales se encarga el Gobierno vasco precisamente para acelerar la marcha de esas obras, decíamos que estamos dispuestos a utilizar el mismo mecanismo, el descuento del cupo, para poner en marcha la superestructura, porque no terminamos la obra con la infraestructura, sino que hay que poner la superestructura encima. Por tanto, el Gobierno vasco está preocupado, sí es cierto, porque necesitamos un impulso definitivo a esta obra y que de una vez dejemos de hablar de obras y empecemos a hablar de servicios, de qué servicios vamos a dotar a la ciudadanía vasca
encima de esa infraestructura, de qué servicios va a haber entre capitales, de qué servicios va a haber de largo recorrido, de cuál va a ser el precio de esos servicios. Tenemos que dejar de hablar de obras para empezar a hablar de verdad de cuáles van a ser los servicios, y realmente nos encontramos preocupados por todos esos elementos de los cuales les estaba hablando. Continuamos, desde luego, en diferentes comisiones, con comisiones más a nivel técnico con el Ministerio de Fomento para conseguir reactivar todas esas obras, desde luego, y darlas por finalizadas a la mayor brevedad. A mí me gustaría preguntarle a la consejera Tapia sobre un asunto doméstico de aquí de Vitoria, sobre el proyecto de soterramiento de la rotonda de América Latina. Resulta paradójico que el Gobierno vasco vaya a participar en la redacción del proyecto y, sin embargo, usted dijera ayer que bueno, pues no comprometía la financiación para dicho proyecto. Sin embargo, el alcalde de Vitoria confía en que el Gobierno vasco al final se acabe implicando en esta obra, porque viene a decir que no podría asumir el ayuntamiento, no podría asumir este proyecto. No sé si nos plantea esa duda, ¿no? El alcalde sí que piensa que al final el Gobierno vasco se implicará, no sé si es así, si no, si le puede sacar del error. El alcalde nunca comete errores. Saben ustedes perfectamente que estamos redactando el proyecto constructivo para soterrar la rotonda de América Latina, pero es un proyecto absolutamente urbano y de competencia absolutamente de la ciudad, del municipio, del Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. En primer lugar, hay que finalizar el proyecto y ver realmente cuál va a ser el costo y cuáles pueden ser las fases en las que se puede asumir ese proyecto. Insisto, en principio, de competencia absolutamente municipal. Pero a partir de ahí, yo creo que bueno, podemos hablar de muchas cosas, pero en primer lugar hay que finalizar ese proyecto, hay que ver cuál es el costo y hay que analizarlo muy en detalle. Sabiendo que además desde el Gobierno vasco existe una aportación importante al municipio de Vitoria-Gasteiz, precisamente por su condición de capitalidad, y bueno, todo eso también habrá que considerarlo en el momento en que el ayuntamiento se plantee asumir esa obra. Ya siguiendo con los asuntos domésticos, me gustaría preguntarle al consejero Zupiria sobre dos proyectos que están algo ausentes en el proyecto de presupuestos, dos proyectos vitales para la ciudad, tanto el auditorio como la reforma de Mendizorroza. En el auditorio es un poco más llamativo porque el propio Lehendakari, en la campaña de las municipales, vino aquí a respaldarlo, y sin embargo no hay una partida, o por lo menos no hemos visto ninguna partida para el auditorio. Bueno, yo creo que el proyecto del auditorio todavía no es más que un proyecto. Yo no conozco ningún plan, ningún proyecto constructivo, ninguna definición concreta de lo que va a ser ese auditorio. Creo que es una iniciativa municipal que deben preparar, deben planificar, deben presentar a las otras instituciones, y ese será el momento de tomar decisiones al respecto. Y con respecto a Mendizorroza, bueno, pues hay una previsión presupuestaria en el Gobierno para atender los compromisos que hemos adquirido con el Ayuntamiento de Vitoria para la posible remodelación de Mendizorroza. Pero en este caso también creo que los trámites administrativos que tiene que cumplir el proyecto pues no van al ritmo deseado, y todavía no existen las autorizaciones municipales necesarias para iniciar las obras. Supongo que me dirá lo mismo del teatro principal, pero en este caso sí que hay un estudio de alternativas. Tampoco hay ninguna cantidad conseguida. Bueno, las instituciones de este país colaboramos estrechamente y compartimos muchas discusiones y muchas conversaciones. Hasta el momento, en ninguno de los foros en los que participa el Gobierno vasco, con la Diputación de Álava y el Ayuntamiento de Vitoria, se ha planteado ningún aspecto concreto sobre la remodelación del teatro principal. Yo quería preguntarle al portavoz, al consejero, me da igual. Ayer se confirmó que la Asociación Española de Fútbol va a jugar 3 partidos en San Mamés. Quería pedir una valoración de esto. ¿Y cómo espera que reciba la afición vasca a la selección española? Bueno, efectivamente, ayer se confirmó la clasificación de la selección española para disputar la Eurocopa 2020. Las administraciones vascas, el año 2014, lideradas por el Ayuntamiento de Bilbao, junto con la Diputación de Vizcaya y el Gobierno vasco, presentamos la candidatura de San Mamés como sede para la celebración
donde se pudieran disputar partidos de la Eurocopa 2020 sin saber cuáles serían los equipos que se clasificarían. El buen juego de la selección española ha hecho posible que España se clasifique y pueda jugar como local en San Mamés el año 2020. Las instituciones vascas buscaban, con esa candidatura, proyectar una imagen internacional de Bilbao, de Vizcaya y de Euskadi como un país que sabe organizar eventos internacionales de todo tipo, y las instituciones vascas van a cumplir con su compromiso, al margen de que España se haya clasificado o no. Estamos ante un acontecimiento deportivo de relevancia internacional. Creo que es una oportunidad para que las instituciones demostremos el saber hacer que tiene este país en la organización de eventos internacionales, y yo creo que sería bueno que todos viéramos en la Eurocopa un evento deportivo, y a partir de ahí pues cada uno sabrá cómo tiene que atender ese evento. Aukeratzat hartzen duzu orduan? Bere egunean, Bilboko udalak bultzatuta, Bizkaiko Aldundiarekin batera eta Eusko Jaurlaritzarekin batera aurkeztu zen San Mamés hautagai bezala, kokaleku bezala, Europan jokatuko zen selekzioen arteko kopa honetarako, ezta? Onartu zuen, UEFA onartu zuen San Mamés izatea Eurokopa jokatuko zen estadio bat, eta gure momentu hartan hartutako konpromisoa betetzeko asmoa daukagu Euskal Erakundek. Apustu egin zanean Eurokopa Bilbora ekartzeko, apustu hori egin zen Bilboren, Bizkaiaren eta Euskadiren irudia nazioartera zabaltzeko aukera bat zelako. Jakin gabe ze ekipok jokatuko zuten Eurokoparen zati hori Bilbon. Bueno, Espainiak lortu du klasifikazioa, guri dagokigu hartutako hitza betetzea eta ahalik eta modurik egokienean antolatzea Eurokopak Bilbon jokatuko dituen partidu horiek. Espero dugu etorriko diren selekzioak maila honekoak izatea, ikuskizun deportibo garrantzitsu bat izatea, eta horren aurrean gaude. Gertakizun deportibo baten aurrean, ezta? Eta hortik aurrera, herritar bakoitzak jakingo du zer egin behar duen, baina gure helburua da gauzak ongi egitea eta normaltasun irudia proiektatzea mundura. Aurrekontuen negoziazio bete-betean Elkarrekin Podemosek hartu esan zuen negoziatzen jarraituko duela, ez dakit bide hortatik dagoen Eusko Jaurlaritza edo? Eusko Jaurlaritza, hau behin baino gehiagotan esan izan dugu, aurrekontu proiektuaren norabideak eta azaldu zirenen lehenengo aldiz, Ogasun sailburuak 3 talde parlamentarioekin izan zituen harremanak, horiek azaltzen, horien edukinak eta erakusten, ezta? Gero, proiektua legebiltzarrera eraman denean eta formalki aurrekontu proiektu bat aprobatu dugunean, sailburu guztiak izan gara legebiltzarrean, baita ere oposizioko talde guztiekin solaskidean eta eztabaidan, horren edukinak azaltzen eta horren inguruko gogoetak partekatzen, eta arrezkero bigarren fase bati ekin diogu. Ogasun sailburuak izan zuen joan den ostegunean, batzar bat Podemosekin, aste honetan, ostegunean beste batzar bat izango du EH Bildurekin, eta ostiralean Podemosekin berriro. Eta Alderdi Popularrekin ere egoteko asmoa da, baina agenda kontua omen da, Alderdi Popularreko oraindik ez digu esan noiz izan daiteken, noiz gauzatu daiteken batzar hori. Gobernuaren asmoa da beraz, 3 talde parlamentarioekin elkarrizketetan jarraitzea, 3rekin aurrera pausoak ematea, alden neurrian bentsat aurrekontuaren planteamenduetara erakarteko, eta alde neurrian, adostasun bat bilatzeko posiblea izan dadin, datorren urterako aurrekontu onartuak izan ditzagun. Aste honetako agenda, esan bezala, ostegunean EH Bildurekin batzarra izatearena da, eta ostiralean Podemosekin, eta horretatik abiatuko gara. ¿La opción del Elkarrekin Podemos es la más viable o posible? Bueno, el gobierno está trabajando sin exclusión de ninguna formación política
la conformación de una voluntad lo más amplia y consensuada posible para hacer posible la aprobación de los presupuestos, ¿no? Ya he dicho que desde el principio ha entablado contactos con las tres formaciones políticas. Primero lo hizo para explicar lo que eran las orientaciones generales del presupuesto y una vez aprobado el proyecto de presupuesto ya ha entablado una segunda fase de conversaciones con los grupos parlamentarios, de entre las cuales se ha materializado una ya con el Elkarrekin Podemos. El jueves que viene tendrá lugar una con EH Bildu y el viernes próximo también otra de nuevo con el Elkarrekin Podemos. Estamos pendientes también del Partido Popular, al que le hemos ofrecido un encuentro también para hablar del presupuesto, pero todavía por cuestiones de agenda no nos ha dado una respuesta, ¿no? Pero es voluntad del Gobierno, lógicamente, compartir el proyecto presupuestario con las tres formaciones políticas, como lo ha venido haciendo en las pasadas ocasiones, ¿no? Con Podemos hay un entendimiento compartido en principio sobre la conveniencia de que Euskadi pueda contar el año 2020 con un presupuesto actualizado, con unas cuentas públicas puestas al día, ¿no? Y hay también una visión, hasta cierto punto compartida, en torno a las prioridades que debería tener ese presupuesto, ¿no? Podemos ha puesto sobre la mesa las suyas, que son conocidas, tienen que ver con el cambio climático, con la igualdad de mujeres y hombres, con una serie de objetivos que conforman su quehacer político. Y, bueno, en principio hemos constatado una sintonía suficientemente elevada como para poder hacer efectiva una aproximación a Podemos a través de la negociación presupuestaria. Pero, insisto, es una sintonía que hemos constatado en un primer encuentro formal, que es el único que se ha llevado a cabo hasta la fecha. Con EH Bildu todavía no hemos tenido ningún encuentro, lo tendremos el próximo jueves, y con el PP tampoco. Y a partir de ahí veremos si efectivamente hay sintonía o no con el resto de las formaciones. La actitud del Gobierno, insisto, está abierta a las tres formaciones políticas y sí que hemos constatado la existencia de esa idea compartida con Podemos, ¿no? De la necesidad de un presupuesto aprobado formalmente y puesto al día para el año 2020 que responda a los desafíos que tiene el país en este momento, vinculados un poco con la consolidación del crecimiento económico, la creación de empleo, el mantenimiento de los servicios públicos y esos objetivos de política que son el frontispicio de la actividad de Podemos, vinculadas con la igualdad de mujeres y hombres y la defensa del medio ambiente, ¿no? Pues ondo besterik ez badago, eskerrik asko, zuen arretagatik eta datorren astera arte. Ya ha habido para todos los temas locales. ¿Cuándo se hizo? Este es un evento deportivo. Espero que todo el mundo tome, por ejemplo, Y cada uno hará lo que considere. si alguien quiere convertir en un